Hoy quiero hablar acerca de las apariencias engañan. Esto me recuerda a mi niñez, algo que aprendí en mi niñez. Yo soy el menor de 3 hermanos varones y los padres que han criado varones saben que a veces criar varones resulta una tarea muy complicada. Los varones suelen ser traviesos, juguetones, gritones y bueno, nosotros no éramos la excepción, éramos niños varones. Mi madre obviamente hizo todo cuanto pudo para educarnos, para formarnos, para darnos la mejor formación, pero alguna vez se sintió, ¿cómo podríamos decir esta palabra? Pero se sintió que sobrepasada por la situación. Así que recurría a una historia mítica. Ella hablaba del hombre de la bolsa. ¿Y quién era el hombre de la bolsa? Mi mamá decía que el hombre de la bolsa era un personaje siniestro, un hombre encorvado, con su rostro desfigurado, con manos callosas, que cargaba una pesada bolsa en el hombro porque ahí dentro de esa bolsa se llevaba a los niños desobedientes. Ella más, hasta nos pintaba y decía que su voz era una voz grave, muy profunda, casi como si saliera de una gruta su voz. Obviamente, nosotros que éramos niños, pero que también éramos bastante ágiles mentales, descartábamos esta leyenda, decir, iba a existir el hombre de la bolsa. El hombre de la bolsa no existe, mamá. No nos quieras meter miedo con el hombre de la bolsa. Un día, haciendo mis compras, porque yo era el chico de los mandados de la casa, estaba en una tienda esperando que me atiendan y de pronto así, mientras yo estaba distraído, desde el fondo del lugar se escucha esa voz que mi mamá había dicho que parecía que salía de una gruta, la escucho. Me doy vuelta y cuando me doy vuelta me encuentro con la nítida descripción del hombre de la bolsa. Allí estaba un hombre encorvado, con su rostro desfigurado, con sus manos desfiguradas y callosas, y esa voz profunda como de una gruta. Como para completar el cuadro, tenía una gran bolsa en su mano. Y yo me quedé helado, porque por un momento dije, este será al fin y al cabo el hombre de la bolsa, el que se roba a los niños, y según lo decía mi mamá, se los comía a los niños. ¿Será este el hombre que se comía a los niños? La verdad es que con el transcurso del tiempo, este hombre no era más que un hombre que sufría una terrible enfermedad en su piel. Esa enfermedad había deformado su rostro, sus manos, hasta sus cuerdas vocales. Eso hacía que su voz saliera en esa forma tan rasposa. Cuando lo conocí un poco más, a este, entre comillas, hombre de la bolsa, resultó ser un hombre generoso, de gran corazón, al cual mucha gente se alejaba de él simplemente porque le temían a su apariencia. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y obviamente, cuando hablamos de apariencias engañan, voy a hablar de Juan el Bautista. Y sí, Juan el Bautista no sería el yerno que un suegro quiere tener. Si uno empieza y lee en los evangelios la descripción de él, su apariencia era más de un cavernícola, ¿no? Imagínense, cae el novio de su hija y le dice, papá, te presento a mi novio, y que al novio se parece un cavernícola. Dice la Biblia que él estaba vestido con piel de camello. En aquella época, las personas de bien, entre comillas siempre, ¿no? Las personas socialmente correctas se vestían de buena ropa, buenas túnicas. La ropa indicaba mucho, como ahora, ¿no? Podríamos decir que si alguien quería aparentar bien, se buscaba el mejor lino, las mejores telas para hacerse sus vestidos. Imagínense que este hombre estaba vestido con pelo de camello. Y la verdad que se parecía más al hombre de las cavernas. Y para colmo de males, dice que su alimentación era casual, comía langostas y miel silvestre. A usted podrá encontrar muchos comentarios bíblicos que decían que sí, que no, que las langostas eran una especie de langosta del desierto. Otros dirán que la langosta era una especie de fruto que crecía de la algarroba. Pero vamos a hablar la realidad. Lo que significa que comía langosta y miel silvestre significaba que se alimentaba
de lo que encontraba en el desierto, que no era comida comprada, no era comida altamente elaborada, y esto nos indicaba su posición económica. Significaba que vivía de lo que encontraba por ahí, lo que la naturaleza le brindaba. No tenía salario, no tenía seguridad económica, no tenía seguridad social. Realmente podríamos decir que era casi como alguien que hoy vive en nuestras calles. Imagínense a un hombre de la calle que vive esta terrible situación de no tener techo, y de pronto esa persona es la que tu hija quiere presentar como novio. Realmente nos impactaría a nosotros como padres en el corazón, algo así. Y Juan el Bautista sería lo más parecido al hijo rebelde de una familia bien. La Biblia describe en Lucas 1:6 que sus padres eran sacerdotes. Su madre era descendiente directa del sumo sacerdote Aarón. En 1:6 dice que ellos, los padres, eran justos e irreprensibles. Se esperaría que un hombre como este, como Juan el Bautista, descendiendo de tan buena familia, estuviera viviendo en Jerusalén y se preparara para ser el próximo sumo sacerdote. Juan era un conocedor del sistema religioso, pero no se identificaba para nada en él. Su apariencia, su forma y su estilo de vida contradecían claramente a lo que sus padres eran. Y claro, era parecido a lo que hoy diríamos es el hijo rebelde de la casa. No, los padres eran hombres de bien, muy respetados, influyentes social, y él era el que se fue a vivir lejos a un desierto, vestido como un cavernícola, comiendo de las cosas silvestres, sin salario, sin ninguna seguridad. Bueno, ese era Juan el Bautista. Ahora, obviamente, cuando nosotros hablamos de Juan el Bautista, decimos, oh, Juan el Bautista era un hombre de Dios. Juan el Bautista fue el que preparó el camino a Jesucristo. Juan el Bautista era el Elías reenviado por Dios para prepararlo. Pero dígame si usted y yo, viviendo en aquella época y no conociendo lo que hoy nosotros tenemos en los evangelios, se nos aparece Juan el Bautista, con esa apariencia, con ese look, como se dice hoy en día. Mientras que los fariseos y los religiosos amaban estar en los lugares públicos, en la comodidad de las sinagogas y de los templos, Juan hizo del desierto, que era un lugar hostil, el lugar de su morada. Quiero hablar de 3 claves o 3 momentos clave en la vida de las personas que marcan la diferencia. Primeramente, nosotros encontramos que se debe romper con lo religiosamente establecido. Juan el Bautista, como dije al principio, venía de una familia de religiosos, de sacerdotes, entendía cómo funcionaba el sistema religioso de Jerusalén, pero él decidió romper con todo eso. Lo que primero nosotros debemos encontrar es encontrar el lugar para el cambio. Lucas 3:2 dice que vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Y presten atención a un detalle. Vino palabra de Dios a Juan en el desierto. No fue como Jesús llevado al desierto por el Espíritu. No es que el Espíritu le dijo a Juan, andate al desierto, sino que Juan había hecho ya del desierto su morada. Él ya vivía ahí. Juan vivía en el desierto. Esto significaba cortar raíces con todo lo que la religiosidad del sistema en el que él estaba metido vivía y conocía en profundidad. Todos nosotros, para poder hacer un cambio en la vida, necesitamos encontrar ese lugar específico donde nosotros podamos realizar un cambio. El mismo profeta Moisés vivió en el desierto y tuvo que estar en el desierto, y la preparación en el desierto lo llevó a ser el libertador elegido por Dios. Fue en el desierto donde Dios le habló y lo eligió. La Biblia dice inclusive que Dios, hablando de su pueblo, dice que yo te saqué al desierto para probar lo que había en tu corazón. Todos necesitamos encontrar un lugar donde hacer el cambio. El desierto es un lugar para encontrarse con uno mismo. Es el lugar donde hay silencio, donde se puede meditar. Para hacer cambios en la vida es importante mirarse hacia adentro primeramente.
Porque es muy fácil ver lo que sucede afuera. No se necesita ser ni un sabio ni un entendido para poder señalar las cosas que socialmente están mal. Inclusive señalar las cosas que eclesiásticamente están mal. Lo más difícil es mirarse hacia uno, mirarse hacia adentro. Un sociólogo dice que una de las cosas que más le aterra a esta sociedad es estar en silencio. Porque el silencio hace que se escuche la voz de nuestro interior. Hoy la gente se aturde, se pone música, se pone cosas. Usted va a un lugar, a un negocio y lo que hay siempre son pantallas, hay música, hay sonido, porque el silencio nos ayuda a escuchar la voz que tenemos adentro. Si realmente queremos tener un cambio nosotros, si realmente queremos poder encontrar momentos claves en la vida para avanzar en el propósito de Dios, debemos encontrarnos con el desierto y debemos encontrarlos con el desierto para poder meditar y para poder encontrar realmente las cosas que muchas veces en nosotros no están correctas. Juan decidió romper con las raíces de la religiosidad, donde él podría haber sido un gran candidato, podría haber estado peleando codo a codo con Caifás para ser el próximo sumo sacerdote, pero no. Decidió romper con todas esas cosas para ir al desierto, para encontrarse con él mismo y para encontrarse con Dios. El desierto es un lugar hostil. La realidad es que cuando hablamos del desierto, el desierto no es un lugar que uno le guste vivir. Por eso se llama desierto, ¿no? Por eso se lo conoce como el desierto, porque no es un lugar donde la vida sea fácil. El desierto es un lugar que sacará de nosotros lo mejor, pero también lo peor de nuestro carácter y de nuestro temperamento. Cuando atravesamos pruebas, cuando atravesamos situaciones donde nos sentimos presionados, apretados, con dificultades económicas, con dificultades de salud, con dificultades de nuestras relaciones, ese puede ser nuestro desierto, afloran las cuestiones que son más profundas en nosotros, las cosas buenas y las cosas malas. Por eso Juan eligió el desierto como un lugar para poder él empezar su proceso y en que Dios lo utilizaría más adelante. Aparte de eso hay que entender que el desierto distaba mucho de las grandes ciudades. Así que cuando Juan empezó su ministerio, tuvo un inicio muy solitario. Imagínense ponerse a predicar en medio de la nada, ¿no? Mientras los religiosos elegían las sinagogas, los templos, el templo, la comodidad de los lugares, Juan eligió como el lugar de su predicación un lugar donde no había nadie. Yo me lo imagino, Juan, sus primeras predicaciones deben haber sido a las cabras, a los cactus, a los cardos que había ahí. Quizás su primer público fueron unas lagartijas sobre unas piedras. Y hay que tener la decisión muchas veces para bancarse cuando uno está solo. Una de las cosas que transforman a las personas es entender muchas veces que estarás solo, que no habrá quien te acompañe, que muchas cosas en la vida las tendrás que enfrentar solo tú con Dios. Y obviamente ya digamos no estás solo porque estás con Dios, pero a veces humanamente nos sentimos solos. Nos sentimos que no están las personas que quisiéramos que están a nuestro lado. No recibimos el apoyo muchas veces de las personas que esperamos que nos apoyen. Pero ahí está Dios siempre con nosotros. Y Dios estaba con Juan. Pero hay que bancarse, hay que soportar en los inicios solitarios. Juan construyó un ministerio cuyo mensaje no contenía ni milagros, ni promesas de milagros, ni promesas de prosperidad. Hoy casi es inimaginable ir a un lugar donde no se predique milagros. Casi la palabra milagros está asociada con el evangelio. Venga a Jesús y reciba su milagro. O venga y sea prosperado. Venga que su vida va a cambiar. Venga que su vida va a ser prosperada. Venga que va a salir de la pobreza. O venga que va a salir de la enfermedad. Y Juan se atrevió a ser un predicador diferente. Un predicador donde no abundaban los milagros. No se menciona en la Biblia que Juan el Bautista haya hecho milagros.
Y obviamente conociendo el mensaje de él que la Biblia nos refiere, no era un mensaje de prosperidad, no le decía a la gente, venga, arrepiéntase y va a ser rico. Como tantos mensajes que hoy dan. Usted puede poner en YouTube o en el mismo Facebook y buscar y encontrará cientos y hasta miles de mensajes que hablan de prosperidad, que te hablarán que las cosas te van a ir mejor, que con Dios todo va a ser mejor. Pero pocos mensajes se encontrará que hablen directamente, como Juan el Bautista, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje y un llamado a la santidad. Tuvo que soportar estas cosas Juan. Y esto habla de lo que era su carácter y su temperamento. Su mensaje de confrontación incomodó a religiosos y políticos. Los religiosos del momento, y cuando hablo de religiosos no me interprete mal, a veces siempre la palabra religioso está asociada con gente mala o gente que hace cosas así muy hipócritamente. Pero la verdad es que a veces hay religiosos de buen corazón. Mire lo que le voy a decir. Pero el religioso se caracteriza por estar tan atado a sus hábitos, a su liturgia, a la forma de hacer las cosas, que muchas veces eso impide que Dios pueda obrar cosas nuevas en sus vidas. Por eso existió la reforma. Por eso existen y han existido los avivamientos en la iglesia a lo largo del tiempo, porque la iglesia puede convertirse fácilmente en una iglesia religiosa. Enseguida nos podemos amoldar, meternos en un cubo, ver nuestra metodología y no permitir muchas veces que Dios entre y rompa las estructuras. Podemos encontrar en la Biblia que hubo hombres religiosos de buen corazón. No hay que ir demasiado lejos para encontrarnos con este hombre que vino de noche a hablar con Jesús, a este Nicodemo. Un hombre que tenía un buen corazón, pero era un religioso. Y tantos otros que podríamos nosotros mencionar que quizás seguían a Dios de corazón, pero la estructura en cual ellos se habían metido les impedía muchas veces acercarse de un corazón humilde a Jesucristo. Su mensaje demandaba una clara acción. El mensaje de Juan el Bautista decía que debían ser bautizados y que, dice él mismo, y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hay un mensaje que tiene que ser llevado a la acción. Y esto hay que entender porque uno puede convertirse en un coleccionista de predicadores y en un coleccionista de mensajes. Usted puede saber mucho y escuchar muchos mensajes, pero nunca llevarlos a la práctica. Usted podrá realmente escuchar a los mejores predicadores del momento, pero nunca llevar a la práctica lo que la palabra de Dios dice. Y la Biblia dice que hay muchos oidores, pero pocos hacedores de la palabra. Y el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de acción, era un mensaje para poner en práctica. Había que bautizarse. Y bautizarse no fue un invento de Juan el bautismo. El bautismo ya existía como ritual de purificación. Las personas que buscaban prosélitos, o sea, judíos que buscaban convertir a otros, cuando la persona aceptaba abrazar el judaísmo, se lo hacía bautizar en aguas claras, transparentes, limpias. Sin embargo, Juan estaba hablando un mensaje de arrepentimiento y de conversión dentro del propio judaísmo. Inclusive, él llega a decir quién los hizo creer que porque son hijos de Abraham no necesitan convertirse y arrepentirse de sus pecados. Y uno puede vivir dentro de una iglesia, dentro de un templo. Uno puede convivir toda su vida dentro de un templo, de un lugar, vivir rodeado de gente cristiana, haber nacido en un hogar cristiano, pero uno necesita encontrarse cara a cara con Dios y pedir perdón por sus pecados, porque esa es la puerta de la salvación. Y el bautismo era la declaración pública de esa fe. Una de las cosas, el segundo momento clave en la vida de las personas que marcan la diferencia es mantenerse humilde cuando se está en la cresta de la ola.
¿Y qué habla? Obviamente, uno ya se imagina el surf, ¿vio? El surfista que de pronto llega a lo sumo de la ola grande y ahí trata de mantenerse lo mejor posible porque es su mejor foto. Ahora, Juan el Bautista supo mantenerse humilde en esa circunstancia. Y la humildad, voy a leer esto, la humildad nace en saber en quién eres y en el lugar en que ocupas y no en la propia descalificación. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se considera que alguien humilde es alguien que dice, ay, yo no sé, ay, yo no puedo, ay, no, conmigo no cuente, ay, no, yo para esto no sirvo, no. Y creerse que porque uno es menos, eso es ser humilde. No se equivoque. A Juan el Bautista le preguntaron en Juan 1:21, pues, dinos quién eres. ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? ¿Eres ese hombre que habría de venir importante? Y él le dijo, no. Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Estaban preguntando, dice, unos enviados de los fariseos. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, fíjense la concepción que él tenía. Y acá habla de humildad. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ni siquiera dijo, yo soy la voz. Yo soy el vocero. Yo soy el hombre de Dios de este momento. Él dijo, yo solo soy una voz. Una de las tantas voces que claman en el desierto, enderezad el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto nos habla de humildad. La humildad es entender quiénes somos, el lugar que ocupamos. Ser humilde no significa que uno crea que es poca cosa. Ser humilde es entender quién sos, lo que Dios te ha dado, si te ha dado talento, si te ha dado dones, ponlos al servicio de Dios, no te escondas. Si Dios te puso como una voz en tu hogar, como una voz en el lugar donde estás, alza tu voz, pero no creas que eres la voz, la única. Entiende que todos nosotros somos una voz que clama en el desierto. Los predicadores somos una voz más. Hay millones de voces en el mundo predicando un mensaje de arrepentimiento. No somos, como se dice ahí, la última botella de agua en el desierto. No. Somos solo una voz más que clama en el desierto. Y esto hablaba del corazón de Juan el Bautista. Esto hablaba de su humildad, del reconocimiento de lo que él era. Estaba seguro de su llamado, estaba seguro de quién era en Dios. Pero no se creía que era nadie tan importante como el Mesías. De hecho, muchas veces estaban expectantes para que dijeran si él era el Mesías y él dijo, yo no soy. Dice, él jamás se atribuyó el título de Mesías, sino que dice que él dijo, yo no soy el Mesías. Hizo todo lo que pudo en su alcance para que no lo vean a él, sino que vieran a Cristo. Y esto nos habla de humildad. La humildad no es hacer cosas para que la gente nos vea a nosotros. Por eso Jesús dijo, cuando des limosna, que tu mano no vea lo que hace la otra. Por eso Jesús dijo, cuando ores, métete en tu cuarto. Porque hablar de humildad es hacer cosas, pero no para llevarse la gloria a nosotros. Nosotros no somos dignos de la gloria. Nosotros debemos hacer las cosas de tal manera que se vea a Jesús en nuestras palabras, en nuestras acciones. Juan el Bautista hacía todo para que lo vieran a Jesús. Él mismo diría en Lucas 3:16, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él hacía todo lo posible en su función, era que se viera a Jesús. Una iglesia tiene que trabajar de tal manera que los escándalos personales y los problemas personales jamás tapen a Jesús. Y de eso se trata, vivir
humildemente y vivir en santidad? ¿Por qué se reclama tanto la santidad de los que están enfrente? Por eso se dice en la Biblia que el que quiera ser obispo, el que quiera estar en un puesto de liderazgo, sea irreprensible. ¿Por qué es tan grande la demanda? Porque no se nos tiene que ver a nosotros los hombres, se tiene que ver a Jesús obrando en nuestras vidas. Aceptar que lo que Dios quiere para nosotros puede ser tan solo un momento. Qué difícil es esto. Qué difícil que puede ser entender esto. Siempre a nosotros se nos ha enseñado y se nos ha hablado que los hombres de Dios son hombres de Dios hasta la tumba. Y muchos de ellos intentan perpetuarse en los sillones que están en sus liderazgos, en sus organizaciones, porque se creen que lo que ellos tienen será siempre magnífico hasta el final. Hay cientos de casos en la Biblia de personajes que fueron elegidos para hacer una sola acción. Y esto me remonta a la vida de Pablo. Pablo, que era Saulo en ese momento, había caído, estaba ciego, había sido llevado a Damasco y Dios elige a un hombre para que vaya y ore por Pablo. Y saben que de él no se sabe más nada. Un hombre elegido para un solo momento. Y Juan el Bautista, su ministerio, tenía una fecha de caducidad, tenía una fecha de vencimiento. En el momento que podríamos decir de mayor gloria en su ministerio, en el momento donde todas las manifestaciones de Dios aparecieron, que fue cuando Jesús entró en el agua, cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que los cielos se abrieron, que el Espíritu Santo descendió como una paloma, que la voz de Dios dijo: este es mi Hijo amado. En el momento en que podríamos decir donde estaba el mejor mover de parte de Dios en la vida de Juan el Bautista, fue el principio de su final. Fue el principio de su final. $40 días más tarde, Jesús comenzaría su ministerio. Y esto significó para Juan el Bautista, primeramente, aceptar la pérdida de discípulos. Cuando Jesús vino y se presentó y él mismo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablando de Jesucristo y profetizando de Jesucristo, dice que algunos de sus discípulos lo dejaron a Juan y se fueron con Jesús. Aceptar que se iba a perder gente, que mucha gente ya no lo iba a seguir. ¡Ay, cómo duele en el corazón eso! Y no me mienta ningún pastor, ningún predicador que diga: no me duele que la gente se me vaya. No conozco a ningún pastor que pueda decir: realmente a mí no me duele que las personas se vayan. Pero eso es madurez. Y eso es entender el propósito de Dios también en nuestras vidas. Juan el Bautista tuvo que aceptar en su mejor momento, en el momento en que su ministerio estaba en el clímax, que el fin había llegado, que había cumplido el propósito. Y tuvo que entender que la gente se le fue y que el final de su vida sería una celda gris en un palacio. En Lucas 7:20 dice: Juan el Bautista nos envió a preguntarte. Juan el Bautista enviado a unos mensajeros y le estaban preguntando a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o debemos esperar a otro? ¿Acaso Juan el Bautista había perdido la fe? ¿Acaso el tiempo de estar encerrado en una celda había mellado la fe de Juan el Bautista? ¿Acaso estaba en duda de lo que él había dicho acerca del Cordero de Dios? ¿Acaso la celda lo había hecho olvidar el momento de gloria de los cielos abiertos y de la paloma descendiendo sobre Jesús? Quiero decirte que no. Quiero decirte que no. Juan el Bautista solo quería morir sabiendo que había cumplido
el propósito de Dios. Él quería estar preparado para la hora final. Si su hora final era morir ahí en una celda, si nunca más volvería a ver la libertad, él quería estar seguro de que había cumplido el propósito de Dios. Pablo mismo escribiría a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Los hombres de Dios entienden claramente cuando han cumplido el propósito de Dios en su vida. Por eso, muchas veces las apariencias nos pueden engañar. A veces parecemos seguir a gente que da la impresión de tener las cosas muy claras y después nos llevan al camino del error. Y tal vez, muchas veces, predicadores desconocidos, de lugares recónditos, de lugares que ni siquiera muchas veces has mirado en el mapa, pueden ser voceros, hombres de Dios, que te traigan el mensaje de vida. Por eso yo te invito siempre, ora, busca al Señor en oración, permite que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad, como dice su palabra, y nunca desprecies al mensajero por su apariencia. Nunca, porque las apariencias engañan. Dios te bendiga.